lugar, decir que es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, y también me encantó estar presente para escuchar a los compañeros que hablaron antes que yo. Es interesante siempre poder compartir experiencias. Como esto se llamaba Sembrando Experiencias, justamente yo he querido compartir con ustedes un trabajo que estoy realizando hace un tiempo sobre un determinado marco teórico de desarrollar proyectos orientados a la innovación. Entonces, primero les voy a compartir con ustedes ese marco teórico y luego voy a compartir las dificultades y cómo las estamos tratando de solucionar en el desarrollo justamente de esos proyectos que están orientados a la innovación. Entonces, lo primero que se me ocurre es decir algo que es lo siguiente. En este mundo en que todos tenemos, cada vez aparece un artefacto tecnológico nuevo, los iPod, los chicos te traen siempre cosas nuevas, y estamos quedando como fuera si no tenemos la tecnología. A mí la convicción más fuerte que me nace es pensar que las tecnologías en sí no constituyen una revolución en educación, sino que ofrecen un montón de potencialidades y posibilidades. Entonces, planteado así, surge enseguida la pregunta siguiente: ¿cómo hacer entonces efectivas esas posibilidades, esas potencialidades? Y entonces yo creo que lo fundamental está en hacer un cambio de foco. En lugar de centrarme en la tecnología, centrarme en el proceso educativo. Y de esa manera creo que vamos a sacar la optimización mayor del medio para apoyar lo educativo. Ahora, el tema es el siguiente, que poner el foco en lo educativo en el momento actual es bien difícil. Y tenemos que ser conscientes de que es bien difícil. ¿Por qué? En parte por ese imperativo tecnológico que estamos viviendo. Bruno Vitale, investigador de la Universidad de Ginebra, del Centro de Epistemología Genética, decía: ya en el año 88, fíjense ustedes, mucho antes de que viniera Internet, advertía a los docentes que tenían que reaccionar críticamente frente a la introducción de la tecnología y no plegarse pasivamente. Fíjense ustedes también que estamos rodeados de fuertes presiones comerciales que no podemos obviar. Y entonces él decía que si no profundizamos en las raíces sociales y cognitivas de los problemas, los computadores por un cierto tiempo podrán ocultarlos los problemas, pero que no se va a llegar a una transformación verdaderamente innovadora. La otra línea que es coincidente con esta es una línea de un investigador de la Universidad de Lovaina, el profesor Eric Decorte, que habla de las extendidas estrategias de agregación. ¿Qué son? Ya en el año 1991, un investigador, Becker, en Estados Unidos, hizo unas investigaciones para ver el efecto de esa irrupción masiva de computadores que tuvo lugar en Estados Unidos a partir de los 80. Y resultó que los resultados no eran extraordinarios. Es decir, en cierta forma se podía hablar de un fracaso relativo de la computación educacional. Entonces, para explicar esa situación, muchos investigadores, entre ellos Decorte y Salomon también, dicen que ese cierto fracaso se debía a la forma en que los computadores se habían introducido. Y entonces hablaban de una estrategia de agregación en muchos casos, que no era de integración,
sino que era de agregar a lo ya existente que no se estudiaba y analizaba en profundidad, adjuntar la tecnología. Entonces, en lugar de plantearse dónde están los problemas, plantearse, vinieron las máquinas, ¿qué hacemos con ellas? Y entonces lo que se hacía normalmente era generar un laboratorio y ahí meterlas todas juntas y bueno, y dar clases, vamos a ver de qué, ¿no? Y entonces eso en el entendido de que de esa manera nuestra educación se iba a modernizar. Y en el supuesto de que la sola integración del nuevo medio iba a producir cambios como mágicamente. Ahora hay otro elemento que va a exigir fuertes rupturas, quizás el que más resistencia al cambio tenga, y son las ideas previas. Las ideas previas fueron muy bien expresadas, están siendo muy bien expresadas por Seymour Papert del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él nos dice que el primer uso de la tecnología suele ser para repetir lo que veníamos haciendo sin ella de una forma levemente diferente. Y que es muy difícil zafar de la combinación lineal de viejos métodos de instrucción con nuevas tecnologías. Entonces, desde que nos estamos dedicando al tema de formación de docentes en la introducción de las TIC, quisimos estudiar esas ideas previas. Y entonces hicimos esta propuesta a los docentes de todos los sistemas educativos porque fueron talleres que se hicieron para educadores Ceibal y también docentes de los cursos que damos en la universidad. En total se hizo esta propuesta y se consiguieron entre 2008 y 2009 unos 75 mapas. Era realizar un mapa conceptual que incluyera los siguientes conceptos, esos 5 que ven ahí. Y como ven, alguno de ellos intencionalmente ambiguo, como es el de la enseñanza tradicional. Entonces, luego tratamos de calificar, categorizar, y con algunas diferencias hemos encontrado 4 grandes categorías. Una de ellas es así, que la enseñanza es o no tradicional según los medios que se empleen. Es decir, que no se asocia lo tradicional a la didáctica, sino a los medios, lo cual está de acuerdo con lo que vimos antes del imperativo tecnológico, estrategias de agregación. Entonces, bastaría que yo use tecnología, computadores, para considerar que mi clase no es tradicional. Otra es, claramente indica que los computadores enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje por su sola incorporación, un poco en la línea de la estrategia de agregación. Otra, reconocen que el tipo de enseñanza actualizado tradicional depende del modelo educativo, pero el computador forma parte de la primera. Vamos a ver un ejemplo de esta categoría. Como ven, allí hay una predominancia de los paradigmas pedagógicos y se trata de caracterizar el paradigma actual o constructivo, en que por investigación-acción, resolución de problemas, facilitador, el maestro, el niño constructor, y el computador, lo vemos, hacemos clic, y el computador se pone en esa línea constructiva. Pero, 2 cosas importantes. No se complejiza demasiado cómo será eso de meterlo en ese paradigma. No es tan sencillo como una línea ahí que se traza. Y en general no había conexión entre el computador y el tradicional, como si no se siguiera usando según ese modelo.